Hola, hola. Mi nombre es Kendi Doña y mi compañera Sahaidi Saldaña. Para nosotros es un honor presentarles los pasos para un proyecto pedagógico de aula. Para iniciar, tenemos el paso número 1, que es el título del proyecto. Título, ¿qué debemos de colocar en el título? Bueno, el título de la investigación a realizar, este debe de ser claro, preciso y completo. Está destinado a indicar dónde, qué, cómo y cuándo en forma clara y sucinta. Indica el lugar a que se refieren los datos, el fenómeno que se presenta, las variables que se interrelacionan y la fecha a que se refiere la información. El siguiente paso, el paso número 2, es la formulación del problema. En esto es la estructuración de toda la investigación, de tal forma que uno de sus componentes resulte parte de un todo y que ese todo forme un cuerpo que tenga lógica de investigación. Se debe, por lo tanto, sintetizar la cuestión proyectada para investigar, generalmente a través de una interrogante. Para esto debemos de verificar que el problema tenga solución viable en el corto plazo, también contar con el apoyo de las autoridades institucionales, verificar que el problema aporte al progreso y, lo más importante, revisar para asegurarse que el problema esté bien delimitado. En el paso siguiente, el paso número 3, tenemos los objetivos. Bueno, en esto se presupone el logro esperado para las respuestas expresadas en la hipótesis. Es el propósito de la investigación. Esto responde a la pregunta ¿para qué? ¿Qué se busca con la investigación? Un objetivo debe redactarse en verbos en infinitivo que se puedan evaluar, verificar, refutar en un momento dado. Para esto tenemos los objetivos generales y los objetivos específicos. En los objetivos generales se refiere a aquello que se pretende alcanzar con el desarrollo del proyecto. Y el específico son aquellas metas concretas y medibles que se espera alcanzar en un plazo determinado de tiempo y siempre bajo las directrices de los objetivos generales. En el paso número 4 tenemos la justificación. En este caso, una vez que se ha seleccionado el tema de investigación, definido por el planteamiento del problema y establecido los objetivos, se debe indicar las motivaciones que llevan al investigador a desarrollar el proyecto. Para ello, se debe responder a la pregunta de por qué vamos a investigar. Y en el paso número 5 tenemos las limitaciones. Esto, bueno, es pertinente dar al problema una formulación lógica, adecuada y precisar sus límites, su alcance. Para ello es necesario tener en cuenta los siguientes factores. Viabilidad. Lo importante es que el investigador debe de verificar la posibilidad de conseguir fuentes de datos para el desarrollo de su estudio, ya sea del grado primario o secundario. Tenemos el lugar o espacio donde se llevará a cabo la investigación. El tiempo, si el asignado me da la cobertura del estudio o debo disponer de uno en caso imprevisto. Y la financiación, si voy a implementar algo, de qué cantidad de dinero dispongo para ello o si solo era un estudio de factibilidad. Tenemos el punto número 6, que es la temporalización del proyecto. La temporalización, con respecto a la temporalización del proyecto, hay que tener en cuenta
tanto el momento del año en que se desarrollará como en el tiempo que se va a dedicar a cada estrategia. Tiene que ver con la noción de fechas, horas, minutos y otros elementos que sirven para organizar el espacio temporal de un modo más reconocible. Y el paso número 7, que son los contenidos de enseñanza. La categoría contenido se asocia generalmente a las asignaturas del plan del proceso docente. Sin embargo, existen contenidos generales y contextuales que trascienden las asignaturas y deben ser considerados en el proyecto educativo. El contenido de la enseñanza incluye los conocimientos expresados en conceptos, teorías, leyes, la actividad creadora del alumno, las normas de relación con el mundo de las que éste se debe apropiar, los valores, las habilidades y los hábitos. Gracias. Continúa mi compañera. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Airi Saldaña. Continuando con el tema del proyecto de aula, podemos encontrar que los beneficios al realizar un proyecto de aula son los siguientes. Despierta la curiosidad en los estudiantes, refuerza sus capacidades sociales de socializar con los demás y promueve la creatividad. Las actividades, ¿qué son las actividades? Son las vías o caminos para lograr los objetivos de aprendizaje. Las actividades son los que nos van a ayudar a lograr los objetivos que hemos planteado o cuál es el fin del proyecto de aula. Y las actividades deben ser motivadoras al estudiante, deben tener un orden secuencial, se deben realizar de menor complejidad a mayor complejidad. Deben tener un orden cronológico y también se debe tomar en cuenta las propuestas de los estudiantes. Si ellos proponen alguna actividad, debemos tomarlos en cuenta. Dentro de un proyecto de aula se debe realizar lo que es un cronograma. ¿En qué nos ayuda un cronograma? A tomar en cuenta el tiempo para ejecutar las actividades propuestas y para así poder alcanzar esos objetivos que hemos planteado. El tiempo se planifica tomando en cuenta las actividades y la magnitud y la complejidad de las mismas. Al contar con un cronograma de actividades, tengo una mejor organización para poder ejecutar lo que es el proyecto de aula. Dentro del proyecto de aula también encontramos lo que es la parte de recursos. Cuando hablamos de recursos es todo aquello que va a involucrar el proyecto de aula. Desde el personal humano, puede ser la ayuda de algún padre de familia, de algún miembro de la comunidad, todas esas personas que nos van a ayudar a poder efectuar ese proyecto de aula hasta los materiales que vamos a utilizar. Al finalizar el proyecto, todo lo que utilicemos. ¿Por qué? Porque facilitan el proceso y contribuyen al aprendizaje y para que éste sea vivencial y significativo. El presupuesto se realiza porque es un costo total del proyectado a futuro. Es la estimativa detallada de los costos necesarios para complementar esas tareas o esas actividades del proyecto que se desea realizar. El presupuesto se puede hacer o de igual manera se puede colocar en presupuesto lo que es la ayuda que nos brinda el padre de familia o todas esas cositas extras que podamos tener al final del proyecto de aula. Las evaluaciones, para evaluar, es un proceso que se va a dar durante todo el desarrollo del proyecto, desde el inicio hasta
que finalice. Y las evaluaciones deben emplear criterios de evaluación y se debe existir una estrecha coherencia entre los objetivos y la evaluación. La evaluación no puede decir estoy evaluando otra cosa cuando no está acorde al objetivo, a lo que yo quiero alcanzar. Eso que yo quiero alcanzar es lo que yo necesito evaluar para saber si ese objetivo se cumplió. Cuando hablamos en un proyecto de aula de ejes transversales, son aquellos que nos permiten una integración entre el conocimiento académico y la experiencia cotidiana. Por eso se dice que el proyecto de aula debe ser de alguna necesidad que estemos encontrando ya sea en la comunidad, en la escuela, y tomar en cuenta el conocimiento académico o la parte de contenidos y poderlo relacionar con esa experiencia cotidiana porque el niño se va a familiarizar con el tema. Los ejes transversales también facilitan la comprensión reflexiva y crítica de la realidad en que se va a desenvolver el estudiante, porque no podemos implementar un proyecto de algo de que ellos no es su realidad. No es su realidad, debe ser una problemática o algo que queremos abordar para que sea de agrado y de motivación para el estudiante. Muchas gracias.